Foro Bíblico Responde. Hay una pregunta que hicieron unos, se identificaron como cristianos mesiánicos. Ellos han estado en contacto con nosotros en Buenas Nuevas desde hace varias semanas. No me han solicitado que haga la pregunta en el foro, sin embargo me parece pertinente hacerla en función de las dudas que ellos tienen o las aseveraciones que ellos hacen. Ellos dicen que el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento debió haber sido originalmente escrito en hebreo y no en griego, por cuanto, y dan sus razones, pues que Jesús era hebreo, que los primeros personas a quienes Jesús se dirigió eran hebreos, etcétera. Pero el argumento que ellos y las fuentes que ellos tocan para afirmar esto de que el Nuevo Testamento debió haber sido escrito en hebreo y posteriormente traducido al griego, es el hecho de que en esas fechas, en el siglo IV, fecha en la cual están datados estos manuscritos o estos códices vaticano y sinaítico, estaba en la época, creo, a la cabeza del Imperio Romano estaba Constantino, y en esa época él, o no recuerdo bien si fue Constantino o alguno de ellos, mandó hacer 50 códices, de los cuales 2 de ellos son estos 2 que se tienen pues conocimiento, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Entonces ellos argumentan que es muy posible que esta naciente o creciente religión católico romana o una mezcla de grecorromana hubieran posiblemente escondido, quemado, destruido o desaparecido esos supuestos, y digo todo supuesto porque hasta ahora es solo una suposición, esos supuestos documentos originales del Nuevo Testamento escritos en hebreo, y los hubieran traducido al griego y hubieran deliberadamente hecho ciertos cambios por ejemplo, en los nombres de las personas o en las expresiones para trasvasarlos al griego, sufriendo entonces deformaciones en lo que ellos afirman, por ejemplo, que el nombre de Jesús no es Jesús sino Yahshua o Yahshua, que el nombre de María no era María ni Mariam o Mariam como aparece en el griego, sino Miriam, etcétera. Entonces quería pues sacar a la luz estas dudas o estos comentarios que ellos han hecho, y si se fuera posible responder estas preguntas. Si existe alguna posibilidad de que esto que ellos dicen sea cierto, que el Nuevo Pacto haya sido escrito originalmente en hebreo y que esa tal religión grecorromana creciente de aquella fecha haya destruido esos originales e iniciado el proceso de traducción y copiado al griego, considerando pues que los manuscritos más antiguos disponibles son justamente esos 2 códices, Sinaítico y Vaticano, mandado a hacer entre los 50 códices en aquella época, creo por Constantino. La otra pregunta es, ¿cómo se sabe, si esto no es verdad, cómo se sabe con certeza que el Nuevo Pacto fue realmente escrito originalmente en griego, y por qué se dice, aún en los conocedores o los que defienden o defendemos, porque me voy a incluir en ese grupo, los que defendemos que el Nuevo Pacto fue escrito en griego originalmente, ¿por qué decimos que el nombre de Jesús en hebreo es Yahshua o Yahshua? Ajá. ¿Y quién dice que los que creemos que el texto fue escrito originalmente en griego decimos que el nombre no es Jesús sino Yahshua? Bueno, yo personalmente lo he escuchado mencionar en varias oportunidades y he escuchado la explicación de que el Yahshua significa Yahvé salva, y que ese es el nombre que el Padre le dio al Hijo. Sí, exactamente, pero eso no prueba de que haya sido escrito Yahshua y que nosotros en griego pues lo hayamos cambiado por Jesús. Una cosa es lo que la tradición oral
te puede indicar, es obvio que si el Señor hablaba hebreo o hablaba arameo en los días de él, pues es obvio que su nombre fuera Yahshua, como muy parecido a Josué, Joshua. Entonces esto pues indica, claro que sí, Yahvé salva, pero es importante como una explicación devocional, como una explicación de contenido de adoración. Pero cuando vamos al tema propiamente de decir que porque nosotros podemos en cierto momento decir que Yahshua es Yahvé salva, la Biblia se escribió, el Nuevo Pacto se escribió en griego, en hebreo, perdón, hay una distancia enorme. Déjenme explicarles algo respecto a eso. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, cuando Noé va a bendecir y a maldecir a sus hijos, la bendición para Jafet y para Sem es más o menos así: Yafet, entonces ensanche, Yafet Eloheu, entonces es ensanche a Jafet Elohim, o sea que Dios ensanche a Jafet y habite en la tienda de Sem. Esto está en Génesis. Entonces, en cierto momento le fue preguntado a un grupo de rabinos, más o menos en los tiempos de Esdras, un poco más tarde, cuando ya se empezó la traducción de la Septuaginta. ¿Por qué razón en las sinagogas se permitían hacer devocionales con el texto griego y no con los targumins, que eran unas traducciones al arameo? Dice, porque el arameo es algo mucho más cercano del hebreo, pero no se permitía hacer devocionales en la sinagoga, sino con el texto hebreo y con el texto de la Septuaginta. Cuando le preguntaron eso, uno de aquellos rabinos citó esta parte y dijo, porque Jafet, que es el padre de los griegos, tiene autoridad y derecho para entrar en la tienda de Shem, que es el hebreo. Entonces allí es donde el griego entra al hebreo por bendición y por voluntad de Dios, expresada en la bendición de Noé. Bueno, esto lo tomaron así, pero en realidad no es respecto a la Septuaginta, pero sí es así respecto al texto del Nuevo Testamento. Porque la espada es una espada de doble filo. Un filo es el hebreo y el otro filo es el griego. Entonces nosotros tenemos que recordar que aquello que había estado escondido en Dios, como nos dice Pablo, había estado escondido en Dios, aquella pared divisoria, se tenía que caer. Y entonces los hebreos se tenían que convertir al cristianismo. Y los gentiles se tenían que convertir al cristianismo. Pero este cristianismo, esta preciosa palabra que ha sido deformada por la historia y por tantas cosas desagradables que vemos, este nombre precioso de cristiano, que fue usado por primera vez allí creo en Antioquía, entonces, es lo que va a dar al mundo el mensaje de salvación. Es el idioma en que Dios ha escogido dar ese mensaje. Y el nombre Jesús es un nombre tan sagrado como lo puede ser Yahvé. Es exactamente igual. Miren, les voy a dar una ilustración. Ustedes saben que en la Biblia hay un estudio que es maravillosamente clarificador para muchas cosas, que se llama la numeración bíblica. Por eso es que está escrito allí que eran 153 peces. Ustedes pregúntense por qué no eran 152 o 154. ¿Por qué siempre el 7? ¿Por qué el 5? ¿Por qué el 4? Bueno, este es un número maravilloso. El nombre, la suma de las letras que conforman el nombre griego Jesús
suman 888. Ahora, el 8 es el número de la nueva creación, es el número de la resurrección, es el número de la extirpación del pecado, y es el número de Cristo. 888, el número de Jesús. Compárenlo ustedes con el número de la bestia, y comparen al anticristo con el Cristo por sus dos números, 666 y 888. Y de esto podíamos hablar horas de este maravilloso nombre. Yo lo que quiero hacer, resaltar en esta noche a los que han emitido esta pregunta, nuestros hermanos queridos allí, cristianos, mesiánicos. Mira, mesiánicos somos todos. Ustedes sabían, por ejemplo, que la palabra Mesías está una sola vez en el texto sagrado y todas las demás veces está Cristo, el ungido. Entonces, yo sé que se han hecho desastres en el nombre de Cristo. Yo he oído testimonios de judíos que me han dicho, yo cuando oigo el nombre de Cristo se me hiela la sangre, porque en el nombre de Cristo las religiones han derramado mucha sangre han derramado, injustamente. Entonces, nosotros tenemos que pensar también que hay una justificación, pero no la suficiente para entender lo siguiente, que el Mesías de Israel es antes de Israel se le dio la promesa a Abraham cuando tenía su prepucio. Entonces esto es muy importante, ¿me comprende? Antes de la circuncisión. Estando incircunciso le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, después el Señor fue llevando un pueblo de donde había de nacer el Mesías, porque la salvación viene de los judíos, pero es para todo el mundo. Y ese mundo entero recibe un evangelio escrito en griego, y tenemos que respetar y amar el griego, así como tenemos que respetar y amar el hebreo. Foro Bíblico Responde.